Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de LEGO. Estoy aquí con AJ Brick, Motion Piece y Jay Garrick. Y yo soy Joseph Herrero y esto es The Planet Tree. Hola y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo aquí, un programa bastante especial porque tenemos con nosotros a un invitado que de verdad es un auténtico crack. Y es que no es otro que Aitor Uku. Me encantan sus creaciones, nos han mostrado un poco de sus proyectos en Flickr y demás. Y bueno, lo primero que vamos a hacer, ya que tenemos un invitado así, es un poco que darle la palabra, ¿no? Y que se presente, que nos cuente un poco de él, de su gran afición. Y luego ya le haremos unas pocas preguntas. Así que, Aitor Uku, es tu momento. Hola, buenas. Mira, me llamo Aitor Uku y soy de aquí de España. Soy un creador desde hace, 10 años. O sea, empecé más o menos, volví al LEGO, como quien dice, de las Dark Age en el año 2009-2010. Y desde aquel momento, me he dedicado, a empezar a crear cosas que eran lo que siempre me ha gustado, que es el tema ferroviario, el tema de automóviles, el tema de sobre todo coches, vehículos, todos los tipos de vehículos que te puedas imaginar. Y yo conozco LEGO desde el año 1984-85, que mi abuelo, que en paz descanse, me compró el primer LEGO que tuve, que fue un camión de la basura, aquel camión de la basura de los años 80, amarillo y rojo. Ahora mismo no me acuerdo del set, cómo se llamaba. Y desde aquel momento, ese tipo de juegos me encantaban. Vamos a ver, yo toda mi vida he tenido de tipo de construcción de todo, o sea, Exing Castillos, que era muy español, el tema del Tente, que era el enemigo de Lego. Aquí en España es muy típico de decir, ¿tú de qué eras? ¿De Tente o de Lego? Digo, pues yo era de los dos, qué demonios. Luego estaba el tema de Playmobil, que también tuve alguna cosilla, pero bueno, a mí me gustaba, sobre todo me encantaba el tema de construir y destruir, o sea, coger las piezas, hacer algo, volverlo a quitar. Y yo siempre he sido constructor, o sea, yo recuerdo que desde aquel momento yo me dedicaba a hacer todo tipo de cosas. Yo me lo imaginaba, yo me lo construía, yo me lo guiso y era bastante entretenido todo aquello. A partir de ahí, bueno, imagínate, os podéis imaginar que en cuanto ya llega más o menos los 14, 15 años, ya empiezas a pensar en otras cosas y el Lego lo aparté un poco. El tema, mi familia se deshizo de todo el Lego, con lo cual durante mucho tiempo, mucho tiempo, hasta el año 2008 tal, que no volví, no me volví a acordar de todo aquello. La verdad que Google y todo esto, el tema del internet, de las redes, me ayudó un poco a volver a retomar el gusto, el picor que tenía por el tema de construir, y empecé a ver cosas que hacía la gente en otros países. O sea, la verdad que las asociaciones externas, sobre todo las alemanas, las inglesas y las americanas, me ayudaron muchísimo a retomarlo por curiosidad, simplemente por curiosidad, para volver a coger alguna cosilla o comprar alguna cosa que no tuve cuando era pequeño, porque ya empezaba a tener trabajos. Y lo primero que me compré, fijaros, fue el Metroliner, famoso tren que en los años 90, a nivel de lo que es Lego, era una auténtica pasada. Además, era un set muy caro en aquel momento. Estamos hablando en el año 94, 95 creo que salió aquel set, que costaba una barbaridad. Creo que eran entre 15.000 a 20.000 pesetas. O sea, creo que era en aquel momento el set más caro junto a los Supercars de Technic. Y la verdad que desde aquel momento me dio una sensación muy rara, porque era volver otra vez a tocar las piezas y la sensación aquella de... ¿Qué hago yo con 24, 25 años volviendo a coger una pieza? Fue al principio muy extraño, la verdad que me sentí muy raro. Ya empecé a coleccionar cada vez más cosas, la verdad que me hice una colección al principio, te estoy hablando al principio de la vuelta, de vehículos de City, vehículos de toda esa generación de los años 2010, que la verdad que City hizo muy buenos coches, muy buenos camiones, sobre todo camiones. Creo que lo que más tengo son camiones, que eran una pasada, o sea, los camiones de la basura, el tema de los vehículos que había de obras. Sobre todo tengo vehículos de obras de los 2010 que eran enormes para las escalas que tiene Lego. Eran vehículos, vamos a ver, los coches de Lego de normal siempre han sido de 4 de ancho, pequeñitos, que entraba una minifig a lo sumo y demás, y de repente en el 2009 al 2010 sacaron bestialidades que me recordaban mucho a, fíjate, aunque lo diga así que alguno se puede rasgar las vestiduras, a los camiones que hizo Playmobil en aquel momento. Había un camión de obras que era de 6 ejes, que era una pasada, y Lego hizo una cosa muy parecida. La verdad que tú ves el camión y hay muy pocas diferencias, pero es un camionaco enorme. No me acuerdo ahora del número de set, pero era una pasada. Y luego hicieron otro camión que era un vehículo de estos de transporte especial que llevaba un puente encima, que era precioso. O sea, todos esos los fui comprando y demás. Y ya de repente ya me volví otra vez a
a picar el tema de la construcción, o sea, de volver a empezar a hacer cosas y demás. La verdad que me impulsó mucho el tema de que apareciera el programa que hizo Lego, el LDD, que además tenías la posibilidad de poder pedir las piezas, que además te las enviaban en una cajita muy bonita. La verdad que fue un sistema que hizo Lego, que una pena que no volvió a... o sea, que lo cancelaron porque estaba muy bien en aquel momento. Y ya con el LDD, aún teniendo conocimientos cero, o sea, yo simplemente ponía pieza una encima de la otra y las construcciones que hacía eran bastante toscas, o sea, no os voy a engañar que es que eran muy toscas, o sea, veías a cualquier tren que hacía en aquel momento y no se parece en nada a lo que hago actualmente, o sea, ahora mismo ves cosas que vas por la red, ves tipos de construcciones, ves trucos de construcción, ves cosas que puedes hacer un poco mejor o un poco peor, pero en aquel momento no, o sea, era como construía cuando era niño, pero con todas las piezas del mundo que podía tener en el LDD. Ya a partir de ahí, pues ya empezó a cogerle el gusto. La verdad que los primeros diseños que hice sobre el LDD, que ya le empecé a coger, ya viendo otras cosas que hacía la gente y demás, ahí es cuando ya empecé a modificar y a empezar a tener un poco más de detalle, un poco más de cosas mejor hechas, y la verdad que aquellos primeros diseños, que fue por ejemplo los Renault 4, el Citroën CX, el autobús Pegaso, que es yo creo que, fíjate, que lo hice en el año 2010, creo que fue en el año 2010, y a día de hoy creo que es de las cosas que mejor me han quedado, y el autobús ya tiene 10 años, y creo que en este tiempo lo habré modificado 2 o 3 cosillas. Y ya a partir de ahí ya empecé con cosas mucho más serias. Por ejemplo, a partir del Pegaso, creo que ya empecé a meterme con el tema de Bricklink, con el tema de, por ejemplo, lo primero que recuerdo que empecé a diseñar desde trenes fue la locomotora Mikado, una locomotora española bastante conocida aquí en el mundo ferroviario. Todo el diseño que hice, la verdad, vuelvo a reconocerlo, era muy tosco. Pero ya empecé, por ejemplo, pedí unas piezas, las pedí por Bricklink, otras las pedí para o sea, no me acuerdo ahora cómo se llama la página web, no voy a hacer aquí ninguna promoción de nada, pero que hacía ruedas de ferrocarril, o sea, ruedas de locomotoras de vapor, y ya las pedí, o sea, unas piezas que todavía no existían. Ahora mismo esas mismas piezas están hechas en el tren de Toy Story, o creo que a día de hoy las tiene el tren de Disney. Todas esas piezas las fui recopilando y fue mi primera creación que no fuera el tema de crearlo por LDD. Y ya a partir de ahí empecé a pedir piezas por Bricklink. Mi primer diseño de tren, además, que creo que en parte lo hice por LDD y en parte fue una aventura porque lo tenía todo en la cabeza, fue mi primer Talgo 3, un tren que es muy famoso aquí en España, que son las composiciones Talgo de los años 70-60, que eran de color plata y color rojo. A mayores hizo una locomotora y creo que fue el primer diseño que hice ya bastante más serio. Además, es cuando ya decidí hacer, que es una cosa que ya podremos hablar después, de hacer todos los trenes en escala de 7 de ancho, y más o menos toman unas proporciones un poco más realistas, vamos a ponerlo entre comillas realistas, porque con Lego es difícil, salvo que te metas en escalas mucho mayores, a hacer algo realista. Y es cuando ya empecé con el tema de diseñar un poco más las cosas, preocuparme con los diseños y demás. Yo creo que mi primer gran diseño fue aquel Talgo 3, que a día de hoy estoy intentando rehacerlo, que ya he hecho alguna modificación y he hecho ya un prototipo para poder hacer más adelante. Y el siguiente diseño que hice fue el TER, otro tren. Yo la verdad que me pasé muchísimos años haciendo trenes y ahora mismo empiezo a hacer un poco más variable, cosas más variadas. Y la verdad que aquellos primeros diseños, yo por ejemplo antes hacía bastante running, salía a correr y en mi cabeza más estaba pensando en cómo voy a hacer el techo del TER, porque es que es muy grande, es muy distinto, es muy diferente, es imposible de diseñar. Y estaba todo el día pensando, o sea, pasaba de los tiempos y de lo que salía a correr, o sea, a lo mejor me pasaba 11 kilómetros corriendo y lo único que pensaba era, ¿y cómo hago yo ese techo? Pues así estaba todo el tiempo. Y bueno, si queréis preguntar alguna cosilla más. Pues, por ejemplo, antes has hablado de redes sociales y cosas así por el estilo. ¿Estás en alguna especie de asociación de Lego o algo así por el estilo? Pues sí, a día de hoy estoy en la asociación ALE, que es la asociación que está más centrada en Madrid y alrededores.
Y como eso, solemos hacer alguna exposición, solemos hacer cosas... algún evento, intentamos siempre hacer 2 eventos cara al público, por decirlo de alguna manera, que solemos hacer, que es la Lebric, que solemos hacerla entre mayo y junio, y después tenemos otra que a lo mejor la hacemos cada 2 años, o cuando podemos, realmente ahora es cuando podemos, que es la Trenbric, que está un poco más basada en lo que es el tema ferroviario, en trenes, así es. Y a mayores pues tenemos alguna exposición, no decirlo a la carta, pero por ejemplo podemos hacer vitrinas para alguna exposición de cine o alguna presentación de alguna película que nos piden hacer, hacemos una especie de diorama, cosas así, o sea, cosas sueltas. Sí, la verdad que tenemos bastante más cosas, pero lo que es exposiciones como tal solemos tener 2, una más o menos una en cada semestre, una en mayo-junio y la otra en septiembre-octubre. Bueno, Josh, tú también tenías una pregunta, ¿no? Sí, en este caso te iba a preguntar de si alguna vez has llevado alguna de tus creaciones a alguna exposición de Lego y cuál destacarías. Pues mira, la verdad que intento llevar a casi todas las exposiciones que voy, intento llevar casi todas las creaciones, o sea, mis creaciones las intento llevar casi todas. Es una rabia porque es que al final de maletero o cuando salimos fuera, porque la verdad que con un grupo de amigos hemos ido ya a bastantes exposiciones a lo largo de Europa, o sea, hemos ido a Skerbeck, hemos ido a la Lego World en Holanda, hemos ido a bastantes sitios y cada vez nos vamos dando cuenta que cada vez es más difícil llevar las cosas porque empezamos a construir y hacemos más cosas y la verdad que yo no soy de los que desmontan y vuelven a utilizar las piezas a reciclarlas, sino que voy amontonando cada vez más y bueno, al final me da la sensación de Diógenes de Lego, vamos, o sea, eso te vas dando cuenta que dices, yo creo que el problema no es tener Lego, el problema es tener espacio para el Lego. Una casa bien grande para Lego, ¿sabes? La planta de Lego, la habitación de Lego y el estudio de Lego. O sea, al final ya creo que no es ni siquiera tener una casa, es tener ya un centro comercial para ti, para Lego. O sea, es que llega a ser impresionante lo que acabas recopilando de piezas. La verdad que sí, con todo lo que escuché es increíble, pero la pregunta que yo tenía para vos ya la respondiste al principio, pero yo te quería preguntar, de todas las creaciones que hiciste, tanto de vehículos o trenes, ¿te podrías quedar con una? O sea, ¿cuál sería para vos la mejor construcción que hiciste? A ver, es que bueno, yo es que como soy el padre de estos niños, pues no te puedo decir, pues todas me gustan, es que es muy difícil, la verdad, claro, pero sí, ¿no? el tema, por ejemplo, hay 2 o 3 que me gustan muchísimo a día de hoy, sin contar las que estoy haciendo de diseños online, o sea, diseños por ordenador y demás, que claro, luego cuando las construya en su momento, pues ya será otra cosa. Pero a día de hoy, de lo que más orgulloso me siento, por ejemplo, es del Citroën CX, el primer coche, yo creo que es el primer coche con un diseño mucho más depurado que hice, que me acuerdo yo que fui a Skerbeck cuando fui y me encontré a uno de los diseñadores de Lego de los años 80 y 90, que fueron los encargados de hacer todos los diseños de City y demás. Y se quedó mirándome todas las construcciones, miraba el Renault 4, miraba el Pegaso, miraba otros coches y demás, y se quedó mirando el CX, me mira, empezamos a hablar allí en un inglés, intentando chapurreando entre los dos, porque él es danés, y yo pues bueno, o sea, se me da bien el inglés, pero me costaba bastante porque estaba nervioso, y porque me dijeron, mira, este es uno de los diseñadores tal, y me puse nerviosísimo. Y me dice, mira, de todo lo que tienes, digo, el CX, dice, es que es precioso. Ese es uno de los primeros coches que hice. Luego estoy muy orgulloso también, con lo que os dije también, del tema del Pegaso, del autobús Pegaso de la MT, que para ser una de las primeras construcciones fue para mí la sensación de un salto cualitativo que es que no os lo podéis ni imaginar. O sea, el autobús, para lo que hice en aquel tiempo, vamos a ver, que estamos hablando de hace ya 10 años. El autobús a día de hoy podría, sin exageraros, ser uno de los mejores diseños que he hecho. Y de trenes, por decir alguna cosa, por diferenciar, o sea, porque os podría decir, pues de Speed Champions que he hecho, pues pues de otro tipo, pues pues no, o sea, por ejemplo de trenes, yo creo que de lo que más orgulloso estoy es de una locomotora, la 319, que es de colores, esto un poco tema ferroviario friki, es de colores estrellas,
del color estrella, vamos, de la librea estrella, que es de color marrón, naranja y demás, que yo creo que es una de las locomotoras más bonitas que he hecho. Pero bueno, ya os digo que es que a mayores pues tengo un mogollón de diseños sin hacer, o sea, tengo trenes AVE, tengo a patadas, tengo trenes antiguos, también tengo unos cuantos. Mira, también podría decir que otro de los que más cariño le tengo es la locomotora Mikado, porque es que es la que me ha acompañado desde mi primer momento hasta la época actual. Además, estoy orgulloso porque gracias a un amigo mío, esa locomotora pues ha vuelto a la vida y recorre las vías que tenemos. O sea, tenemos ahí un mogollón de vídeos de YouTube que los hace el amigo mío, MTR Customs. Y la verdad que la ves circular y tiene algo especial. La verdad que las locomotoras de vapor cuando circulan, cuando andan por las vías, tienen una cosa especial que no lo tienen otros trenes. Yo te quería preguntar porque al principio nos dijiste que hacías todo tipo de vehículos, o sea, de lo que se te imagine. Pero te quería preguntar, ¿alguna vez se te ocurrió hacer otra cosa que no sean vehículos? Pues sí, la verdad que hace mucho tiempo me animé a hacer alguna otra cosilla y, por ejemplo, con los Bridgehead, el primero que hice, aunque me gustaría hacer mucho más, fue una Carmen Sandiego, que me picaron con el tema de la Carmen Sandiego y así que la hice y bueno, está bien, pero yo me siento más cómodo en el tema de realizar edificios, que la verdad que ahora me estoy dedicando a hacer unos cuantos edificios. La verdad que no las he presentado, pero tengo una gasolinera de Camsa, de una empresa petrolífera española. La tengo ahí apartada. Y la verdad que esa, a día de hoy, creo que no la he presentado. También he hecho un edificio de viviendas de los años 70-60. Es feo como él solo, pero bueno, era lo que era aquella época aquí en España, eran edificios pues como eran. A mayores también he hecho una estación ferroviaria de estas de pueblo, que es muy bonita, pero ya te digo que a mayores yo fuera de mi zona de confort, por decirlo de alguna manera, no he hecho nada más así interesante. Vale, y ahora una última cosa para ir cerrando esta parte. Para los oyentes, para los que nos estén viendo, para que vean tus proyectos, por ejemplo, sé que usas Flickr y tal, pero dinos un poco cómo encontrarte, ¿no? Para que puedan ver tus creaciones y demás. Para encontrarme, pues bueno, tenemos el Instagram, que bueno, que tengo ahí. Creo que el problema es que tengo varios nombres, no me he dado cuenta, porque tengo además de varios nicks. Tengo el Flickr, que ahí me podéis buscar, que es Aitoruko, y en Instagram creo que es Torchuman. Pero bueno, yo creo que al final lo modificaré y se pondrá Aitoruko. Y creo que, bueno, Mockpage, por ejemplo, esa página ya la dieron de baja y no la tengo en más sitios colgado, la verdad. Son en las dos únicos. Bueno, ya mayor es el Facebook, que como han dicho, se puede buscar por mi nombre. Vale, pues muchas gracias y ahora sí, vamos con la siguiente parte del podcast. Bueno, Aitor, ahí estuve viendo un poco la página de Split y la verdad que estoy sorprendido porque desconocía muchísimo. Yo creía que había uno o dos tipos de trenes, pero cuando entré a ver tus creaciones me quedé sorprendido de la variedad de locomotoras, de vagones, de trenes, que es impresionante. Y bueno, marqué un par como que me llamaron la atención, como para que por ahí me cuentes un poquito. Como para empezar, la que me gustó es la que se denomina 319. ¿Qué te parece a vos? Pues mira, la locomotora 319, bueno, para los que la conocen un poco más o pueden conocer un poco más el tema ferroviario, es la Retales. Esta locomotora, cuando la empecé a diseñar, ya quería hacer un diseño un poco más avanzado a lo que había hecho. Me propuse que esa locomotora más adelante pudiera tener un espacio para poder utilizar otros equipos que han ido haciendo a día de hoy, los Brick, S-Brick y demás, y que pudieras meterle sonidos con alguna cosilla. Y más o menos esa locomotora la hice para que se pudiera meter algo dentro, o sea, a mayores de lo que puede ser por fuera, que la verdad yo creo que es un salto bastante cualitativo dentro de mis diseños. La locomotora 319 a mayores tiene ese espacio para poder hacer todas esas cosas. Ha quedado en el tintero, realmente después pues empezó a hacer otras cosas y ha quedado ahí un poco en el tintero, pero es una locomotora que me gustaría hacer que podría tener ese diseño. Como puedes ver en las fotografías, es una locomotora enorme. La verdad que es una locomotora, tranquilamente puede llegar a los 64 o 70 bricks de largo, por decirlo de alguna manera, de plates de largo.
y ella sola pues ya pesa bastante, o sea, hay que sumarle ese peso de la propia locomotora con otros vagones, con lo cual eso, a moverlo con los motores, pues muchas veces cuesta bastante. Es una locomotora que tiene cierto encanto y la verdad que cuando la diseñé le puse bastante mimo y así como tengo por ahí una imagen de cómo la diseñé, a cómo la hice, la verdad que la mantuve bastante lo que era el diseño original. Sí, me gusta muchísimo y nada, después hay otra que me llamó mucho la atención, la forma por ahí de la locomotora que, no sé, se me hace como si fuese un avión sobre una vía, que es el AVE 112. El AVE 112, la verdad que, fíjate, ese tren lo diseñé a partir de una pieza. Yo cuando vi esa pieza, que es el que hace la cabina, la pieza esta, no me acuerdo ahora cómo se llama esa pieza, pero lo que hace la forma de la cabina, en su momento dije, pues esta pieza sí vale para hacer un AVE, para hacer este tren en concreto, el AVE 112. Y la empecé a diseñar de cero, y la verdad que, hombre, a día de hoy, no te voy a engañar, lo que son las cabezas del tren las modificaría porque se han quedado un poco antiguas de diseño, por decirlo de alguna manera, y yo sé que las podría diseñar mucho mejor a día de hoy. Pero es un tren bastante completo, bueno, cuando empezó a funcionar, porque hasta que empezó a funcionar costó una barbaridad, porque pesa una barbaridad, o sea, el tren, moverlo con un solo motor le cuesta muchísimo, así que se le diseñó un sistema, la verdad que el sistema que tiene, que es un conector que hay entre el motor de 9 voltios, porque una de las cosas que hago es, casi todo lo que hago es en 9 voltios, o sea, yo utilizo los sistemas antiguos del ferrocarril de Lego. Conectamos un motor de 9 voltios, que es el que alimenta el tren, a un motor PF, y con eso, bueno, el tren se mueve y se mueve con una soltura que, como os dije, se puede ver en algún vídeo de YouTube que hemos colgado. Y la verdad que es una gozada verlo funcionar, porque es que esos trenes, cuanto más grande sea el tren o más complejo, más tal, quedan muy, muy bonitos. Tienen un aplomo bastante bonito y verlos circular tiene su aquel. Sí, la verdad que debe ser muy gratificante el hecho de construirla y después ver cómo de alguna manera cobra vida. Y eso que vos diseñaste se mueve. Sí, sí. Después hay otra que me llamó la atención, que es, si no me equivoco, la 251, que es una locomotora que es azul y amarilla. Sí. Y estoy viendo el diseño, o sea, lo que vos construiste con la imagen de la locomotora real, y la verdad que me gusta muchísimo cómo lo representaste. Gracias, pues la verdad que esa locomotora también tiene su historia, porque yo creo que fue la primera locomotora que hice. Sí, es la primera que hice a partir de un diseño de LDD. Todavía creo que anda por ahí el diseño. Y empecé a pedir las piezas. La verdad que costó muchísimo hacer esa locomotora, porque había ciertas piezas que estaban recién salidas. O sea, es que eran piezas que ni siquiera en Bricklink existían. Y esa locomotora costó muchísimo acabarla por el hecho ese, que es que había piezas, por ejemplo, parte de los cabezales, las cabezas de la locomotora, los testeros, hay piezas que estaban recién salidas, con lo cual tuve que esperar un tiempo, porque en el LDD automáticamente te sale una pieza, la actualizaban y ya tenías la pieza, pero otra cosa es que tú esa pieza la pudieras conseguir en Bricklink. Y yo creo que esa locomotora tardé sus 6 meses hasta que empezaron a aparecer las piezas. Y te puedo asegurar que esas piezas al principio no eran baratas. Baratas en relación al precio de la pieza. A lo mejor te costaba cada pieza 1 euro y demás. Y yo creo que fue la primera que me empezó a costar. Ahí es cuando decidí que primero hacía los diseños un poco más con tranquilidad, y ya después empezaba a hacer diseños, y ya cuando más o menos sabía que había disposición de piezas ya los volví a pasar a piezas. Hay otra que también estoy comparando la realidad con tu construcción, y es la Bitrac, si no me equivoco, que se me viene a la cabeza, lo primero que se me viene a la cabeza como si fuese una locomotora de guerra por los colores, pues ese verde y negro que parece como camuflada. Pues qué va, lo único que es de otra empresa, no es de la Renfe, de la empresa española, la estatal. Y esas locomotoras la verdad que son bastante peculiares porque son híbridas, o sea, funcionan con un motor diésel, y a mayores también tienen un pantógrafo para alimentarse el motor eléctrico, o sea, pueden elegir en qué momento utilizar el motor diésel o motor eléctrico. Y la verdad que son locomotoras bastante complejas, porque es un diseño que no se hizo en España en ningún momento. O sea,
Son bastante individuales y a día de hoy, por ejemplo, creo que soy el único, ni siquiera los modelistas, o sea, las empresas de modelismo en escala H0 o escala N de lo que es el hobby ferroviario, las han reproducido, así que yo creo que tiene esa peculiaridad de que es exclusiva, o sea, no existe ni en modelo pequeño ni se ha hecho nada por el estilo, así que soy el único que se ha fijado en esas locomotoras a día de hoy. Podemos estar hablando Sí, podemos estar horas porque, de esto, sí. Porque veo la pasión que le pones y más yo no saber de trenes es como que quiero saber y podemos estar. Por último, lo que me gustó y que reconocí y lo que se me vino a la cabeza es un vagón rojo, que es un vagón de carga, que es, lo que se me viene a la cabeza es el típico vagón en donde el circo va de ciudad a ciudad, más que nada en Europa, donde los países se comunican todos por trenes y nada, hacen ese tipo de giras. Sí. ¿En qué te inspiraste para hacer ese vagón Pues fíjate, de carga roja? Ese vagón es complicadísimo de reproducir. O sea, tú lo ves por dentro y dices, pero qué locura es esta. O sea, el vagón no tiene plataforma, está todo hecho en vertical. O sea, tiene una base de bricks de Technic y a partir de esos bricks el vagón se expande hacia los laterales. O sea, ese vagón tiene una complejidad que yo creo que no he vuelto a construir porque llegó un momento que dije, mira, no, esto no puede hacerse. Lo que pasa que, claro, luego lo intentabas poner en circulación y el vagón se descuajeringaba por todos los sitios. O sea, se desmontaba porque es que no era capaz de mantenerse unido. Pero lo que es ese vagón en forma estática, tú lo ves y yo creo que es de lo que he reproducido de lo más parecido a lo que es el vagón original. Bueno, ahí tenés por ahí la magia del Lego, en el sentido de que quizás el vagón por ahí más, en comparación de no saber, por ahí yo veo el vagón y como que se me hace que por ahí es más fácil de llevar a cabo que una locomotora. Pero contándome vos el proceso me doy cuenta de que por ahí no siempre lo que parece más difícil termina haciéndolo. Así que nada, vamos a seguir, que creo que Adri tiene unas preguntas para vos y otro temita lindo para hablar. Sí, básicamente él está hablando de locomotora y todas esas cosas, pero yo a la hora de vehículos no entiendo, he hecho algunos, pero prefiero hablar de edificaciones y me he fijado que tienes aquí hecha la Catedral de León, ¿vale? Que la estoy viendo ahora mismo. Y no sé, te quería hacer algunas pequeñas preguntas, como por ejemplo he tenido que buscar en Google Maps, ¿vale? ¿Dónde está la Catedral de León? Me he imaginado que estaba en León, pero igualmente lo he mirado. Y nada, me gustaría saber de dónde has sacado ideas como por ejemplo la de poner una pieza de Lego Technic haciendo como si fuera una de las ventanas, ¿no? Sí, creo que te refieres al rosetón. Sí, el rosetón. Yo es que el nombre es... Sí, no, pues la verdad que en ese momento cuando la diseñé, estamos hablando que esta la hice allá por el 2013, que todavía, como quien dice, estaba en pañales con el tema del diseño. La verdad que el tema de la catedral me lancé muchísimo a la piscina y a día de hoy pues intento hacerla en realidad, pero es que es un proyecto que para una sola persona pues es un poco difícil porque tienes que buscar las piezas, tienes que centrarte en volver a rediseñar alguna cosa para que se pueda hacer, porque es que es dificilísimo realizarla. Y lo que dices tú, la pieza de Technic, pues en aquel momento en el LDD aparecía esa pieza y dije, oye, pues esta pieza le pega. Pero a día de hoy yo creo que ese rosetón, tal con los conocimientos que tengo y demás, intentaría hacerlo un poco más realista. Ese rosetón a día de hoy, pues nada, es una rueda normal y corriente que había de los coches Technic de aquel momento. Además creo que era de una motocicleta. Y, hombre, en aquel momento quedaba bien, pero yo creo que a día de hoy haría unos detalles bastante más pulidos, por decirlo de alguna manera. Y, por ejemplo, a la hora de... Creo que es una de las campanas, ¿no? Son dos torres las que están alrededor. Bueno, hay como una especie de techo en punta que no sé, parecen que tiene como pinchitos en las puntas. ¿Esos son manos? ¿O es cosa mía? Pues creo que es un plate modified. Creo que te refieres a la torre sur, creo que puede ser. La torre más alta, vamos. Exacto, la pues torre más alta que acaba como en una pieza gris, oscura, pero tiene como varias columnas, ¿no? Sí. Inclinadas que parecen que tienen como manos puestas por las puntitas que tiene. No se explica. No, pues, porque es muy extraño. No son manos, son plate modifieds. Eso sería, si quieres, te paso el diseño y la verdad que esa parte esa punta de la torre, la verdad que en aquel momento me costó muchísimo pensarla porque digo, ¿y cómo hago yo estas formas? Porque claro, las catedrales góticas
tienen muchísimas zonas que, lo que dices tú, terminan en punta y demás y son complicadas de reproducir. Sobre todo, ya te digo, que este diseño lo hice en el 2013, con lo cual 2012-2013, y o sea, yo no tenía casi conocimientos, o sea, tenía conocimientos pero no los que tengo ahora. Y ahora yo creo que sería de lo poco de la catedral que mantendría, porque es que yo creo que para aquel momento fue una solución bastante buena. Pues está increíble, no sé, ¿me quieres comentar algo antes de pasar a lo siguiente? ¿Qué es lo que más te costó? ¿El tejado, las construcciones, las ventanas, las columnas góticas? Pues, ¿qué es lo que más te costó? Lo que más me costó, fíjate, yo creo que fue la parte norte, o sea, la parte de atrás de la catedral, que tiene una forma hexagonal, que tiene, o sea, se va haciendo... no es una zona plana, no me acuerdo ahora cómo se llama, la parte de atrás, por decirlo de alguna manera. Y esa zona, la verdad que para poder hacer todo lo que son los capiteles, todo lo que es la zona circular, porque es que es una zona que tiene partes circulares y demás, y unirla a lo que es todo demás del edificio, pues costó una barbaridad. Además, el programa, el LDD, se puso muy cabezón al tema de hacer los giros, y me costó, Dios y ayuda, así diciéndolo de esa manera, poder hacer toda esa zona. Pues está increíble la construcción, la verdad es que me ha gustado bastante. No sé, me han entrado ganas de ir incluso a León simplemente a ver la catedral real. Pues Motion, creo que nos tienes que hablar ahora de algunas noticias, ¿no? Sí, voy a hablar así muy por arriba. Recientemente tuvimos unos detalles del próximo set de Lego Speed Champion, más o menos para junio, julio, más o menos a mediados de año. Y bueno, el primero de ellos es el Koenigsegg Hexco, que más o menos tiene unas 280 piezas y un precio de $20 más o menos. Después, el segundo es el Toyota GR Supra con 299 piezas y el precio también es de $20. Y el tercero es el McLaren Elva con 263 piezas y un precio también de $20. Ahora vamos a pasar con un poco los que son dos vehículos en un set, que el primero de ellos es el Chevrolet Corvette CBR y el 1968 Chevrolet Corvette C3 con un total de 512 piezas y un precio de $40. Y después el último es el Mopar Dodge SRT Top Fuel Dragster y el 1970 Dodge Challenger con más o menos unas 627 piezas y un precio de $60. Estos sets, la verdad que no hay imágenes oficiales, solamente se van a poner una imagen así del vehículo en la vida real, pero nada, hay que ver directamente los sets así al completo como son, pero ya más o menos con las imágenes se pueden dar una idea. Josh, vamos a continuar. Y bueno, en este caso vamos también a hablar de otra parte de los grandes proyectos de Aitor Uko, que no es otro que el tema de los coches. He visto que tiene un montón de diseños de coches, he flipado porque, por ejemplo, realmente hay como una especie de minigama, ¿no?, que has hecho, que es como Speed Champions, pero centrados en coches clásicos. Sí, así es, les llamo, en su momento cuando los empecé a diseñar les puse el nombre Speed Champions Legends, porque realmente Lego se ha basado casi todo en vehículos modernos, salvo así cosillas un poco extrañas como puede ser a día de hoy, por ejemplo, el Audi 4 S1, que es de 8 de ancho, o cosas así, o sea, modelos de Ferrari que te puede haber sacado el F40, o el grandón que tuvo 3 vehículos, que te hizo un Fórmula 1 de los años 60, mayor es el 250 GTO, pero realmente casi todos los vehículos que hace son vehículos modernos. Y yo dije, vamos a ver, digo, si es que se podría decir que coches hay todos los del mundo y más. Y dije, pues yo creo que hay coches muy famosos que Lego no es que no se haya olvidado de ellos, pero yo creo que pueden tener una salida y pueden ser muy bonitos de diseñar, como puede ser el Citroën ZX Dakar, el Peugeot 405 Dakar o el Bike Speak, que son entre los que les gustan los coches, son muy conocidos. Y a mayores otros coches que, hombre, no son tan conocidos por la gente de a pie, o sea, solamente los aficionados al motor los conocen, pero por ejemplo los vehículos de NASCAR o cosas así. Y a mayores, por ejemplo, hice unos prototipos, que todavía no los he pasado a piezas, que son toda la familia de los Ferrari 250, porque el Ferrari que hizo Lego está muy bien, pero yo creo que una de las cosas que peca un poco Lego es en hacer todos los detalles en pegatinas. Yo creo que teniendo la cantidad de piezas que tienen y los diseñadores que tienen, que son muy buenos, yo creo que podrían hacer cosas mucho mejores con el tema de los diseños, en vez de basarse un poco más en las pegatinas. Bueno, volviendo al tema, el tema de los 250, creo que he hecho absolutamente todos los 250 que hubo en su momento, o sea, desde el de Le Mans hasta el conocido el 250 GTO.
Y a partir de ahí, pues todos los que se me ocurría. Incluso hice uno que se llama la furgoneta del pan, que es un 250 más alargado y con la parte de atrás como si fuera una furgoneta. O sea, ese es muy curioso de ver. Y en este caso, una de las cosas, bueno, ahora que hemos comentado el tema, por ejemplo, yo de Speed Champions tengo algunos y tal, y sí que es verdad que es lo que tú dices, predominan muchas pegatinas y, por ejemplo, en el Ferrari, en el Attrazione, el que tienes los varios montajes, al final la única calcomanía prácticamente que tiene es el logotipo de Ferrari en una pieza de estas de un stud cuadrado. Sí. Y ya está, o sea, y es en plan de todas las demás pegatinas e impresiones, si las hubieran hecho en detalle, creo que sería algo que ganaría mucho. Aún así, lo que digo, para mí la gama de Speed Champions es de lo mejor que tiene Lego en cuanto a construcciones de vehículos. Están muy chulos, me gustan bastante, y lo que digo, el Senna, por ejemplo, me parece también un modelo que siempre me ha gustado mucho el coche, pero sí que es verdad que, claro, realmente es como que se han centrado en una especie de unos estereotipos, ¿no?, de coches. Y por ejemplo, incluso mucha gente he visto que pide cosas más clásicas, como incluso de lo típico, los que les gusta el tuning, te piden coches como el Nissan Skyline, te piden a lo mejor el Toyota Celica, ¿no? En plan, para algo tipo, yo qué sé, o los del Need for Speed, que también me hizo mucha gracia. Y luego también piden mucho coches de la NASCAR, como los que tú has creado, por ejemplo, y coches de este estilo más clásicos, más vintage, ¿sabes? El típico descapotable de los años 70. Y entonces, claro, es algo que realmente, lo que digo, he visto tus vehículos y es que hay un montón. Sí, no. Y no sé, la un verdad poco... que en el tema de vehículos, yo creo que, o sea, de los coches, no de los vehículos, creo que es, además, que me gusta muchísimo el tema del motor. Es donde más he puesto hincapié. Además, tengo de varios tipos. Has hablado del tema de los Speed Champions, pero también cuando salió el Ecto 1, el primero, el de Ideas, dije, bueno, pues en esta escala, este tipo de vehículos se puede hacer una cantidad de coches bastante interesantes. Y me puse a hacer coches americanos de los años 70-80, basándome más o menos en las escalas del Ecto 1, e hice una cantidad de coches bastante grande. Además que esos coches, porque me gustan mucho los coches americanos, hice casi todos, los pasé a piezas casi todos. Y no solamente uno, por ejemplo, de los taxis, creo que tengo el mismo coche, el mismo taxi, pues repetido 2 o 3 veces. O sea, hice ahí una cantidad de coches, me puse como un loco haciendo coches, y la verdad que en un momento dije, no, tengo que parar porque es que me gasto aquí en piezas una barbaridad. No, pero es que es lo que digo, con el tema de coches al final son piezas, pero encima es que lo veo, si luego los tienes expuestos, quedan súper bien, pero claro, ocupan espacio, porque yo tengo amigos que coleccionan Speed Champions y madre mía, la de ya vitrinas que llevan con la colección, ¿eh? O sea, es algo, pero claro, porque normalmente ahí buscas más pronto estanterías alargadas para meterlos en orden o en cuña, queda bastante bien. Pero un poco así para que la gente vea también cuáles a lo mejor destacarías más de todos los mocks que tú has hecho de vehículos de aquí, de nuestros queridos cochazos. ¿Cuáles destacarías más? En plan, si tuvieras que decir 3... Pues fíjate, de elegir 3 te podría decir, pues que así haciendo un poco de memoria de vehículos, o sea, de coches. De orgulloso estoy, por ejemplo, de lo que te dije, de los Ferrari 250, de toda la colección que hice. Ese estoy muy orgulloso. Después, como dije al principio, del Citroën CX, que le tengo mucho cariño, y además es un diseño que a día de hoy me doy cuenta que es muy difícil de reproducir, porque los Citroën CX son vehículos bastante complejos de poder reproducir, salvo que lo hagas en una escala mucho más grande. Es un coche que no es fácil de hacer. Y después a mayores, pues fíjate, de uno que estoy muy orgulloso y es muy pequeñín. La verdad que cuando lo terminé dije, qué coqueto es. Es la Isetta, que hice una pequeña Isetta, que tú lo ves y dices, con lo pequeño que es y lo bien reproducido que está, porque es que que podría desmontarla y yo creo que no sobrepasan las 100 piezas. Yo no creo que llegue a 100 piezas. Y fíjate que con 100 piezas he sido capaz de reproducirlo. Eso yo creo que son los 3. Te podría estar contando un mogollón más de, por ejemplo, los camiones Pegaso o cualquier tal. Pero yo creo que esos son los 3 que más cariño le tengo. Yo creo que aquí lo que tendrían que hacer los que nos oigan, los que nos estén viendo en el vídeo, es, de verdad, id al Flickr, mirad los coches y sacad vuestras propias conclusiones, porque de verdad hay cada modelazo que está muy guay. Tiene rollo clásico, tiene también cosas como lo de James Bond, que también me moló mucho ese, por cierto. Y no sé, creo que es una colección de, lo que digo, el Flickr, la verdad que me ha gustado mucho porque la galería está muy bien, intercala también el tema de lo que digo, los trenes, los coches y demás, y al final pues hay un montón de creaciones que seguro que más de una os va a llamar la atención y vais a querer construirla. Así que bueno, sin más dilación, de nuevo, gracias aquí por el aporte, ha estado brutal saber un poquito también tus preferencias. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente parte del podcast.
Bueno, afortunadamente tenemos otro set de Lego Ideas que llegó a los 10.000 votos y esperemos que próximamente pueda seguir avanzando etapas para finalmente llegar a las tiendas. Se trata de un set que está basado en la película El Expreso Polar o The Polar Express. En cuanto al set, siento que lograron captar a la perfección la esencia de la película. Estamos hablando que es un set con aproximadamente 1500 piezas y 8 minifiguras. En cuanto a la construcción, tenemos un tren de 4 partes donde tenemos la locomotora, un coche auxiliar o tender y después tenemos 2 vagones, que es un vagón turístico y otro vendría a ser el vagón donde el mirador, donde la gente se sienta para viajar. En cuanto a las minifiguras, al chico héroe, a la chica héroe, a Billy, al sabiotó, al camarero, al vagabundo, un ingeniero y al director. Y nada, lo que me gusta puntualmente de esto es que aparte de la construcción detallada, cada minifigura tiene como sus accesorios y está buenísimo. Por ejemplo, Billy trae su regalo, está el típico boleto de Billy con el que subís al tren, está la marioneta con el vagabundo, el mesero con su bandeja, el director con su farola, y el ingeniero con la palita típica de poner el carbón para que la locomotora siga avanzando. Como dije, la verdad que es un set que siento que está muy bien detallado, muy bien apegado a la esencia de la película. Y bueno, como pasó la semana pasada con el set del castillo, esperemos que este tipo de set puedan seguir avanzando y no queden fuera y podamos verlo en formato físico. Así que bueno, ¿con qué seguimos, chicos? Sí, Jay, también, qué casualidad, tenemos otro proyecto que llegó a 10.000 votos, que se llama The Train Bookends. Tenemos una construcción de un tren que pasa por un puente, pero está dividido en 2 partes. La función de este proyecto, que la verdad que me pareció bastante original, es que, como les dije, está dividido en 2 para que en el medio podamos poner a modo de decoración una serie de libros. Bueno, el diseño general del tren ahí saliendo por el puente, la verdad que, como les dije, está bastante interesante y da como para el pie, para si llega a salir o no este proyecto, pueda dar el pie para hacer otras cosas como vehículos, barcos o cualquier otro tipo de cosas que la verdad que se podría ver bastante interesante. Pero bueno, ahora vamos a pasar con otra cosa que es bastante importante y es el de hablar más o menos un poco sobre el Porsche 911, que como ahora mi buen amigo Josh nos va a contar un poquito. Pero bueno, como bien saben, a mediados de febrero o marzo salió el nuevo Porsche 911, que bueno, tiene las características esenciales, como por ejemplo que se pueden abrir las puertas, se mueven las ruedas, lo básico. Pero además, con más o menos una compra para los usuarios VIP, podías obtener un paquete de bienvenida y otras cosas que, bueno, Josh, ¿qué pasó con respecto a esto? Bueno, la verdad que se ha liado, lo primero de todo, claro, la gente que pudo comprar esto en febrero, fue a mitad de febrero, solo los miembros VIP. Obviamente el Porsche sale un poquito más tarde, entonces claro, ¿qué pasó? Todos los miembros VIPs empezaron a ir a buscar rápido las recompensas porque había un paquete de bienvenida que tengo que decir que es muy interesante porque venía con una especie de billetera oficial, ¿vale? En este caso la gama Porsche, que está muy chula, una billetera muy guapa, pero además de eso venía con una una tarjeta de crédito grabada con las letras de Lego, tipo lo que hicieron en su momento con el UCS, ¿no? Del halcón milenario. Y además, pues bueno, también te venía un certificado de autenticidad, 4 impresiones artísticas, ¿no? De los anuncios de Porsche, y la verdad que estaba muy bien. Aparte, lo que digo, es un set interesante porque podemos montarlo en cualquiera de sus 2 versiones. Y claro, el problema fue eso, la web de Lego, como siempre, colapsada, petó literalmente, un montón de coleccionistas buscando el pack de bienvenida y comprar los primeros. Y al final muy pocos han podido conseguir este pack. Es más, en algunos países, por lo visto, hasta se ha cancelado esta promoción porque ya no había stock para ofrecerla, ya que en cada país hemos tenido, se ve que algún tiempo o algo de reacción, o había el plan de retrasarlo para algunos, y mira, se ha liado parda, mucha gente se ha quedado sin él, y la verdad que es una pena porque en mi caso tenía muchos compañeros que han intentado conseguirlo y no ha habido forma. La verdad que está muy bien, está muy interesante, y bueno, ahora vamos un poquito con una noticia también bastante diferente, pero relacionada con este tema, así que Adrián, cuéntanos. Pues básicamente es una noticia bastante express, ya que como mal no sabréis, aunque haya fábricas de neumáticos de hace más de 100 años, Lego igualmente las va superando a todas, ya que es la mayor fabricadora y productora de neumáticos del mundo, con tanta cantidad de goma, que ha creado infinidad de neumáticos para diversas cantidades de coches y cosas así por el estilo. Es un dato muy extraño, no sé si lo habéis escuchado en algún momento, pero creo que es un buen dato y más pega más en este podcast, ya hablando de vehículos y cosas así, y es un muy buen dato tener en cuenta, saber de que Lego es de las
mayores productoras de neumáticos del mundo. Y bueno, Josh, ¿con qué continuamos? Y bueno, en este caso continuamos con una noticia un poco que no es actualidad, pero sí que es importante hablar también del tema de a los que os gusten los coches y demás. Como ya sabéis, en Forza Motorsport, en el Forza 4 Horizons, disponible para las consolas de Xbox y PC, tenemos un pack de contenido descargable que solo se centra en poder jugar con nuestros vehículos de Lego favoritos. Un pack entero de Lego Speed Champions con modelos como el Ferrari, el Attrazione, el Senna. Y la verdad que está bastante guay, porque si os gusta la velocidad, os gustan los videojuegos, creo que puede ser algo interesante para que podáis competir con vuestros coches de Lego favoritos. Y bueno, aprovechando un poco aquí el tema de los videojuegos y demás, y que estamos con Aitoruco, vamos a preguntarle un poquito del tema de videojuegos y tal. ¿Juegas algún juego? ¿Qué tipo de juegos te gustan? ¿Te molan? Cuéntanos. Pues fíjate, yo el tema de videojuegos, yo es que no soy consolero, soy de ordenador, yo soy del otro bando, por decirlo de alguna manera. Y llevo jugando, fíjate que me gustan muchísimo los juegos de coches, o sea, yo llevo desde que tengo uso de razón con el tema de los ordenadores, allá por 90 y pico por ahí, yo ya jugaba a juegos de coches, o sea, mis primeros juegos de coches fueron los de NASCAR, los NASCAR Racing. Y a partir de ahí, pues empezaron a salir te podría hablar de juegos que posiblemente hay gente que ni conozca. Los International Rally, el primer Colin McRae, y a partir de ahí es que era el Colin McRae 1, el Colin McRae 2, Colin McRae 3, Dirt 1, Dirt 2. O sea, yo creo que todos los Colin McRae, y ahora como se llaman los Dirt, los he jugado absolutamente todos, me los he pasado todos. Y de vez en cuando sigo echando alguna partida. O sea, a mí me gusta muchísimo el tema de rallies. O sea, yo creo que a día de hoy donde más horas le he echado a los juegos de coches es a los juegos de rallies. Y a mayores, pues de vez en cuando, pues mira, los Need for Speed o alguna cosa de estas. Pero Forza Motorsport y todos estos, poco he jugado. La verdad que soy mucho más del tema de pista más que de circuito. Entonces, Ridge Racer, por ejemplo, a lo mejor no lo has probado tampoco, ¿no? No, la verdad que no. ¿Qué va? Eso estaba yo enganchadísimo. Esos son más no son tanto de... O sea, son más de circuito y todo eso, pero la verdad que están muy chulos también. Los jugaba en PC bastante, pero bueno, lo que tú dices, el Need for Speed sobre todo. A ver, los Colin McRae o ahora los Dirt, la verdad que sí, que esos son de los que creo que son una de las pocas sagas, ¿no?, que ahora mismo conserva eso, porque todas las demás están centradas ya, bueno, Need for Speed ya no es... O sea, a mí, por ejemplo, Need for Speed me gustó en la etapa de Underground, que era el tema de coches tuning, todo más llamativo. Pero luego ya empezaron a hacer cosas muy raras como lo de la policía, lo de tal, y ahí, claro, ya no me llama tanto la atención como antes. Pero sin embargo sí que es verdad que tanto Colin McRae como en este caso el Dirt han sabido llevar esa continuidad, que siguen haciendo lo mismo, mejoran gráficamente, van sacando coches y demás, pero es un producto que se mantiene fiel quizás a lo que eran los orígenes, que es lo complicado creo a día de hoy en los videojuegos. Pues sí, en eso tienes razón, la verdad que también hay que pensar otra cosa, los jugadores también van evolucionando y yo creo que no es quedarse siempre en el mismo sitio, ¿sabes? Si tienes una base de jugadores que es lo que te están pidiendo, pues sí, pero date cuenta que a día de hoy los jugadores vienen y van, con lo cual hacer un Need for Speed como el primero, pues yo creo que a día de hoy hay gente que lo consideraría muy aburrido. Realmente el primero era corres y te persigue la policía, punto. Que era lo que se ha mantenido un poco el tema de los Need for Speed en el tiempo, pero yo creo que al final le han dado un poco más de guión y han intentado hacer juegos con una finalidad, como si fuera una campaña que pueda ser del Call of Duty o cosas así. No es simplemente el hecho de correr por correr, que era lo que era el Need for Speed. Por ejemplo, es un ejemplo que se me ocurre. Bueno, está bien saber que también aparte eres gamer y bueno, supongo aparte por lo que hemos hablado antes, también aparte del tema de juegos de coches has tocado muchos otros tipos de juegos. Así que nada, la verdad que ha sido todo un placer. Y ahora sí que sí, chicos, vamos con las preguntas y respuestas. Y bueno, ya hemos llegado a la parte final del podcast, donde vamos a contestar algunas de las preguntas que nos habéis mandado a la dirección de correo de theplanetbrick@gmail.com o las que nos habéis pasado por privado por redes sociales, para incluso planteárselas a nuestro invitado de hoy, a Aitoruco. Así que vamos a empezar fuerte. En este caso te toca a ti, Adrián. Contesta tu pregunta. Vale, a mí me pregunta Horacio H. ¿qué coche te gustaría tener de Speed Champion y en la vida real? Pues de Speed Champion uno de mis favoritos es el Ferrari, que lo tengo aquí justamente, es de mis favoritos. Pero si pudiera conseguir algún coche de Speed Champion sería el Lamborghini Huracán, ¿vale? El super trofeo, que viene en un set que está increíble. Y uno de mis favoritos, es que estoy leyendo los nombres porque soy malo para los nombres, es el Jaguar I-Pace E-Trophy, que es uno azul, que es increíble, que son dos sets diferentes y me parecen una maravilla y muy bonitos esos sets, por cierto. Y respecto a qué coche me gustaría tener en la vida real, pues no sé, no soy mucho de coches. Yo a la hora de coches, nombres, modelos, características de cada uno no tengo ni idea.
Pero no sé, de momento con tener un coche me basta. Y no sé, la verdad, es una pregunta bastante complicada, no sé si la podré responder en un futuro, pero mira, me encantaría tener un Jaguar. Ahora que estamos hablando de los sets de Spin Champion, un Jaguar estaría bastante cool. Y no sé, Fran, ¿cuál es tu pregunta? Sí, bueno, la pregunta me la hizo Caracraft 182 y me pregunta, ¿qué coche soñás tener? Bueno, a ver, como bien dijo Adrián, yo tampoco no sé mucho de vehículos, pero acá con nuestro gran invitado, la verdad que más o menos nos podemos interiorizar un poco. Pero nada, sí, si te puedo decir alguno, el que puede ser del que me llame mucho más la atención es el Camaro. No sé el color que sea, pero nada más que vi muchos modelos de ese vehículo y la verdad que está bastante bueno. Y después la siguiente pregunta, que no entiendo cuál es el sentido, pero me pregunta, ¿te gusta la velocidad? Es una pregunta bastante rara, o sea, nada, yo qué sé, no soy de ese estilo de personas así como Rápidos y Furiosos o A Todo Gas. Nada, no, pero yo qué sé, no soy tan así como para ir corriendo a toda velocidad en los autos, pero bueno, yo qué sé, por decirte alguno, yo te puedo decir que sí. Esas son mis preguntas, así que Josh, continuamos contigo. Sí, bueno, en este caso Núñez García me pregunta qué pienso del futuro de los videojuegos de Lego. La verdad que creo que ahora mismo con un nuevo retraso del Skywalker Saga la cosa no pinta bien, en plan de que están tardando mucho para sacar los videojuegos, pero es decir que se está rumoreando muy fuerte el tema de un juego de Lego Spider-Man, pero bueno, como este podcast va más que todo de lo que es la velocidad y los vehículos a 4 ruedas, ¿por qué no en el futuro podrían sacar quizás incluso algún videojuego como el Lego Racers o un Speed Champions, un juego centrado en carreras con Lego y con coches, que estaría bastante guay, ya que creo que es algo que sería un público diferente? Sí que es verdad que les va a costar más porque obviamente sería preparar el motor del juego para lo que serían carreras de vehículos, pero podría estar muy guay porque ya en los juegos tenemos ese pequeño momento, ¿no? En el modo libre, por ejemplo, cuando hacemos las carreras de la ciudad y tal, y están bien, están divertidas, pero un juego centrado en circuitos y demás de Lego creo que sería algo que mucha gente está pidiendo, porque a día de hoy en el Lego Racers, por ejemplo, que podemos jugar en PC, mucha gente, aunque es un juego muy viejo, sigue jugando y disfrutando del juego porque engancha y no han sacado nada más de ese estilo. Creo que por ahí sería por donde tiraría, y bueno, sobre todo el tema de superhéroes, lo que digo, muchos rumores de un futuro Lego Spider-Man que puede estar brutal. Y bueno, ya sabemos que por ahí en algún momento sacarán el Lego Marvel Superhéroes 3 para cerrar la trilogía, así que de momento el tema de videojuegos está así, pero bueno, Jay. Bueno, mi pregunta, siguiendo con la temática vehículos, es de Big Bubba 3821 y me pregunta si podría crear un Flash móvil. Te voy a ser sincero, estoy muy en contra de los vehículos para los superhéroes que no los necesitan, como los cuatriciclos para Spider-Man o cosas así. Pero sí se me ocurrió la idea de crear un tipo Mighty Micros de Jay contra un Flash reverso, así tipo como este de Star-Lord con una Mini Milano. A mí se me había ocurrido la idea de hacer un vehículo como si fuera el sombrero de Jay, que es lo más característico que tiene el personaje. Así que bueno, la verdad que ahora con tu pregunta, por ahí como modo de responderla en formato físico, por ahí más adelante haga así una especie de Mighty Micros con Jay para recrear esa idea loca y absurda de crear un vehículo para él. Así que bueno, ahora tenemos las preguntas para el invitado y si me dejan le leo la primera. Así que Noah Belk le pregunta: ¿cuántos mobs llevas aproximadamente? Pues la verdad que nunca los he contado. Yo empiezo a sacar creaciones como si fueran churros, o sea, y en ningún momento me he parado a decir ¿cuántos llevo? Digo, después de tantos años, ¿cuántos llevo diseñados o creados y demás? Pues, a ver, hechos en piezas llevaré unos 50, 60, nunca me lo he planteado. Y en diseños por ordenador, porque los diseños por ordenador lo único que estás pagando es la luz, realmente, pues llevaré unos 200 a 300 diseños. Yo creo que en total llevaré 400 por ahí, me calculo, entre 350 y 400. Y la segunda pregunta es de María Vilar, y además de con todo esto el tema de los coches, los vehículos, los trenes, una pregunta bastante interesante: ¿te gustan los superhéroes? Pues, a ver, yo es que soy de superhéroes. La verdad que con todo el tema de Marvel y todo lo que han hecho de películas y demás, le he cogido un poco más el gusto al tema de superhéroes, pero yo cuando era pequeño
La verdad que de superhéroes, Batman y para de contar. O sea, yo solamente conocía a Batman. Y Batman era un tío con un traje negro y unas orejas. Yo era mucho más de otras cosas, por ejemplo, de Transformers. A mí los Transformers o Mask o los Guardianes del Espacio, cosas así. Yo es que era más de las cosas de los 80, ¿sabes? Que es cuando me crié cuando era niño. Pero realmente, superhéroes como tal... Hombre, ahora ya con todo lo que ha salido de Disney, Marvel y demás, pues sí, la verdad que es una pasada ese universo. Pero yo no me considero seguidor de superhéroes. Yo no me considero un seguidor de cómics y demás. Yo lo sé por lo que tal, y luego por el tema de las películas, pues te pones a indagar o buscar en la Wikipedia o en lo que sea y conoces un poco más los personajes, pero nunca, la verdad que nunca me han atraído cuando era niño. Yo era mucho más, ya te digo, de Transformers o de Mask, cosas así, o de G.I. Joe, que eran un poco más, era otra cosa distinta, la verdad. Y bueno, por último, Fanny Mónaco nos pregunta que ¿qué coche te fascina más? Pues como dije antes cuando me preguntasteis por los coches que he diseñado, la verdad es que hay muchísimos coches que me fascinan. Pero uno que me gusta así en concreto, ¿cuál podría decir? Pues mira, sí, tirándome a la piscina, el Citroën 2 caballos. Me parece un coche pequeño, juguetón, muy alegre. La verdad que es muy bonito, es un coche bastante coqueto. Tecnológicamente, pues una caja de zapatos yo creo que tiene más tecnología. Y yo creo que tiene ese aquel de ser un coche antiguo, pero que puedes mantener y demás, y que seguro que aunque no sea rápido, no corra mucho, como me están preguntando por ahí y demás, te saca una sonrisa cada vez que lo arrancas. Y bueno, la verdad que ha estado bastante guay, hay un montón de preguntas, como siempre, deciros que podéis mandarlas, ya sabéis, a The Planet Brick, nos podéis encontrar en redes sociales, nos podéis encontrar en Instagram, en Facebook, nos podéis encontrar en iTunes y en iVoox, y sobre todo en este caso, pues bueno, quería agradecer a Aitor Uko por haber estado aquí con nosotros. La verdad que creo que lo bueno de estos invitados es que cada día aprendemos un montón de cosas, y las que nos quedan por aprender, de cosas como en este caso los trenes, el gran conocimiento que tiene. Muchas gracias por venir aquí al podcast, la verdad que has sido un invitado de 10. Hombre, no, digo, muchas gracias por invitarme, la verdad que ha sido un honor, la verdad que es una de las cosas que siempre me ha gustado, el tema de los podcasts, y alguna vez me gustaría hacer alguno más. Sí, seguro, ya sabes, la puerta la tienes abierta. Y bueno, ¿alguna cosa que quieras decir a la audiencia y todo esto, a modo de despedida y demás? Pues nada, un placer a todos, y mis puertas están abiertas. Si me queréis preguntar cualquier cosa por Instagram o por Flickr o alguna cosa de estas, pues preguntadme lo que queráis. Ya os digo que intentaré lo máximo posible, de lo que me deje el trabajo, contestaros. Y bueno, Adri, por ejemplo, tu despedida, bro. Bueno, pues igualmente coincido con todos vosotros. Nuevamente siempre aprendemos algo nuevo en este podcast. En este sentido hemos aprendido bastante sobre lo que viene siendo las construcciones, ¿no? Los vehículos y eso, que eso a mí me tiene un poco pillado a la hora de, y más de los trenes, por ejemplo, y coches. Pero siempre está bien hablar de cosas nuevas y aprender siempre un poquito de algo más, como siempre, redes sociales, que eso ya lo ha dicho Josh. Y nada, Emotion, ¿tu despedida? Sí, bueno, yo agregar lo que vengo diciendo en todos los podcasts. Agradecido de estar con ustedes, al invitado que, como dijo Josh, la verdad que con cada capítulo que hacemos, con cada invitado que traemos, algo nuevo se aprende. Y la verdad que este no es la excepción, porque la verdad que poco a poco, y la verdad que, como dijo, estaría muy bueno que lo tengamos en otro capítulo del podcast, porque quiero saber más, me genera mucha intriga de ver y todo esto, el tema de los vehículos, los trenes, la verdad que es un tema bastante interesante. Y Jay, te dejo con tu parte, que es épica. Bueno, primero que nada le quiero agradecer a Aitor por estar en este podcast. La verdad que por una cuestión de que no alargar mucho más el programa o el episodio, quedaron muchos temas para hablar, muchas preguntas. Ojalá que en otro podcast podamos sacarnos esas dudas y seguir aprendiendo, porque la verdad que los vehículos es un tema que por ahí yo desconocía, y gracias a él puedo tener un poco más de idea. Así que nada, lo que les pido es que se pasen por las redes sociales de él, como las de mis compañeros, que tienen material de sobra, variado, y que bueno, nada, que nos sigan apoyando, y que acá vamos a estar. Así que bueno, Josh, haz lo tuyo. Y bueno, hago lo mío, como siempre, pasando en grande, disfruta de la vida, y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.